Hola, acabamos de ver algunos conceptos básicos y teóricos sobre procesamiento de lenguaje natural con LUIS. Ahora me gustaría mostrarles cómo utilizarlo desde el portal. Tengan en cuenta una cosa, que este servicio es parte de los servicios de Azure. Sin embargo, ustedes pueden accederlo y utilizarlo de manera gratuita para pruebas directamente ingresando a luis.ai. Entonces ingresemos y veamos cómo se utiliza esto. Una vez que ingresen a luis.ai, deberán ingresar con su cuenta Microsoft como hicimos anteriormente en el portal de los bots. Yo en este caso ya lo hice y si se fijan tengo varias aplicaciones creadas y ustedes podrían venir aquí y crear la suya propia. En esta oportunidad voy a mostrarles una que ya tengo creada, que es esta aplicación de taxis. En esencia, como les conté anteriormente, había dos conceptos fundamentales, que son los intents o intenciones y las entidades o entities. En este caso, como podemos ver aquí, yo tengo creados simplemente dos intents, cancelar taxi y ordenar taxi. Y si vemos el caso de ordenar taxi, tiene simplemente 9 enunciados. Esta palabra que vemos aquí en inglés representa enunciados. Y son distintos ejemplos que yo le di para entrenar este modelo de inteligencia artificial de manera tal de poder predecir a qué intención pertenece un enunciado. Algunos ejemplos que le di. Quiero pedir un taxi, ordenar taxi, quiero ordenar un taxi, etc. Y luego, si se fijan, agregué algunos ejemplos que están catalogados, algunas de sus palabras, como lugar. ¿Por qué? Porque utilicé el concepto de entidades. Tengo una entidad simple llamada lugar, como podemos ver aquí. Entonces, si probamos esto brevemente, podemos ver que este servicio es simplemente una URL común y corriente que podemos acceder vía REST con una llave. Y si vemos aquí atrás, podemos hacer la prueba y decirle, quiero pedir un taxi. Ahora, si vemos el resultado, veremos que esto es simplemente un archivo JSON, que nos dice, esta fue la consulta que vos hiciste, quiero pedir un taxi, y nos dijo cuál es lo que es el top scoring intent, es decir, cuál es la intención dentro de la lista que yo definí con mayor predominancia. En este caso, con 0.9769, esto es casi un 98% de confianza, me dice el intent correspondiente a este enunciado es ordenar taxi. ¿Sí? Sin embargo, apareció también el intent cancelar taxi con casi un 2,4% de predominancia y por último el intent por defecto, que significa none o nada, con un 1.6 de confianza. Recuerden que 0 es lo mínimo y 1 es lo máximo. Ahora, agreguémosle un poco más de complejidad diciendo quiero ordenar un taxi de, por ejemplo, Palermo a Olivos, que son dos lugares dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en este caso, vemos el mismo comportamiento. Este enunciado corresponde a este intent, que esto es un nombre que yo definí en la creación, y nos da un 99,8 prácticamente de confianza. Pero si vamos hacia aquí abajo, también vemos que tenemos un arreglo de entidades o entities, donde, por ejemplo, detectó Palermo, que es de tipo lugar, con un 96,5 de confianza, y Olivos, también de tipo lugar, que esto es correcto. Veamos el ejemplo con quiero cancelar mi taxi. Digamos, como podemos ver aquí, con un 98% de confianza, dijimos esto es un intent de tipo cancelar taxi sin entidades. Ahora, podemos agregarle un poco más de complejidad. ¿Cómo? Escribiéndolo mal. Por ejemplo, quisiera cancelar el taxi, ¿no? Tal vez si escribimos un error de escritura, ahí decimos quisiera cancelar el taxi, el motor de procesamiento de lenguaje natural es capaz de darse cuenta que se está refiriendo a lo mismo, sin tener que haberle dado ese ejemplo en particular. Vamos a ver otro ejemplo. Por favor, ordenar taxi de Olivos a Palermo. No, de hecho vamos a escribirlo mal a propósito. Y ahí vemos que la intención fue bien detectada, sin embargo, la entity no vino.
Entonces, ¿cómo podemos mejorar este modelo para, por ejemplo, arreglar ese escenario? Es muy sencillo. Debemos ir a Intents y debemos agregarles nuevos entrenamientos. Por ejemplo, quiero, por favor, ordenar mi taxi desde Palermo hasta Olivos. Habiendo dicho eso, aquí vemos que el motor se dio cuenta de cuáles son las entities involucradas y nosotros estamos agregando este ejemplo dentro de la intención ordenar taxi. Entonces, si lo guardamos, esto le sirve al motor como nuevo ejemplo de entrenamiento. Pero recuerden que antes lo habíamos hecho con un typo, podríamos probarlo con nuevos lugares. Quisiera ordenar taxi de Olivos. Bien, y vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. ¿Y cómo funciona esto? Debemos reentrenarlo. ¿Por qué? Porque debemos incorporar esos ejemplos a nuestra base de conocimiento para que nuestra aplicación se vuelva más inteligente. Entonces, entrenamos. Esto toma simplemente unos segundos. Por supuesto, cuantos más ejemplos, más intents y más entidades tengamos, mayor procesamiento requiere. Y finalmente, podemos nuevamente publicar la nueva versión y podemos volver a probarlo con los nuevos casos. Ahora, tengan en cuenta también que podemos probarlo directamente desde aquí. Yo lo que les quise mostrar era el archivo JSON para que se vea bien claro cómo interactúa esto. Es un servicio totalmente sin estado, es decir, puedo enviarle un nuevo pedido y el pedido vuelve y el servicio jamás se entera. Y podemos probarlo también desde aquí. Quiero tomar un taxi y esto me dice ordenar taxi con 0.88 de confianza. Bien, entonces, viendo estas nociones básicas de Luis, el siguiente paso que vamos a hacer es mostrarles desde el código y desde los bots que hemos visto hasta ahora, cómo integrarlo directamente con nuestra aplicación y cómo hacer de una manera sencilla la detección de entidades y de intents que nos redirijan directamente hacia los diálogos y nos permitan manejar las entidades. Entonces, siguiente paso, tomar el código que ya teníamos, integrarlo con Luis y luego volveremos más adelante a Luis para tener en cuenta otros aspectos para mejorar el funcionamiento de este procesador de lenguaje natural. Con eso dicho, pasemos a ver cómo se integra con el bot.